Clipperton, también conocida como Isla de la Pasión, es un atolón que perteneció a México, con un diámetro de 11 kilómetros y una playa que va de los 50 metros a los 400 metros de ancho. Clipperton es un territorio localizado en el Océano Pacífico Norte, a unos 1.200 kilómetros de distancia del suroeste de Acapulco, y más cercano aún, a unos 1.085 kilómetros de la playa La Llorona, en el municipio de Aquila, Michoacán, México. Es una tierra alejada y olvidada que tiene mucho que contar y que pide a gritos relatar su historia. La Isla de la Pasión fue descubierta y redescubierta por varios exploradores. El primero en descubrirla fue el explorador Álvaro de Saavedra en 1527 y fue bautizada como Médanos, aunque no desembarcó en esta, pero quedó registrada en sus cartas de navegación. Posteriormente, en 1704, el pirata inglés John Clipperton ocupó la isla y se escondía en ella para atacar y robar a los navíos, principalmente españoles que pasaban por la ruta. Y dado los antecedentes delictivos de John, Inglaterra no pudo reclamar los derechos del territorio. Y los terceros en redescubrirla fueron Martín de Chasirón y Michel Dubocage, capitanes de los barcos franceses La Princesa y El Descubrimiento. Le asignaron el nombre la Isla de la Pasión y la reclamaron como propiedad para la soberanía francesa. En 1821, México se independiza de España y en la nueva Constitución, en ese entonces la de 1824, establece que Clipperton, por su cercanía al país y estar dentro de su limitación, pertenecía a México. La siguiente Constitución de 1857 también la incluiría. Pero el Segundo Imperio francés con el emperador Napoleón III, en 1858, mandó a que un militar tomara la isla. No reconoció las constituciones y ordenó la anexión inmediatamente de Clipperton como parte de Haití. El acta se firmó arriba de un barco mercante y fue enviada a Hawái, y los franceses nunca volvieron a poner pie en la isla. A finales del siglo, otro país pone los ojos en Clipperton, los Estados Unidos de Norteamérica. Descubren que se puede explotar el guano en esta isla, ya que el atolón está lleno de pájaros bobos. Como breve explicación, el guano es un fosfato derivado del excremento petrificado de las aves. Había alcanzado mucho valor como fertilizante, mientras en la Ciudad de México, Ignacio Mariscal, que era el secretario de Relaciones Exteriores, llegaba a un acuerdo con el presidente del Pacific Island Company, Lord Stanmore, para dar el derecho de extracción del guano durante 20 años. Porfirio Díaz notificó a Francia que Clipperton había sido posesión española durante siglos, y México la había heredado al conseguir su independencia. En 1906, Porfirio Díaz se previno y mandó ocuparla por el ejército mexicano. Así fue como Díaz envió una delegación militar al mando del militar de 29 años, Ramón Arnaúd, primer y único comandante, un veracruzano originario de Orizaba, muy bien instruido, sabía hablar inglés y francés. Incluso había servido en una misión secreta en Japón tiempo antes. Ramón sería una especie de gobernador al mando de 100 personas, entre ingenieros, trabajadores, militares y sus familias, mujeres y niños. Se construyó un muelle, un pequeño ferrocarril, un faro, incluso plantaron entre 6 y 13 palmeras de cocos, y enviaban desde México a la isla víveres aproximadamente cada mes. Los nuevos huéspedes del atolón vivieron bien por algunos años, hasta que en 1910 explotó la Revolución Mexicana, y el gobierno de México tenía otras cosas más importantes en que preocuparse. Por lo que en 1914, el barco que se encarga de llevar provisiones a Clipperton o Isla de la Pasión deja de hacerlo.
La gente empieza a morir por desnutrición y enfermedad. La gente intenta arreglárselas como puede, empieza a racionar la comida y a racionar los frutos de las palmeras, que no eran suficientes, así como de peces que les daba el arrecife. Además que la isla recibió varios desastres naturales, ya que Clipperton se encontraba en una zona importante de huracanes. Las fatalidades siguieron ocurriendo. Murió el líder Arnaut. Se dice que ahogado con otros hombres intentando llegar a un barco que pasaba por ahí. Y para 1917 solo quedaban 12 supervivientes, 4 mujeres, 7 niños y un hombre. El único hombre al final que quedó fue el farero, Victoriano Álvarez, y que vivía en una choza, y comenzó a volverse loco. Se autoproclamó rey. Empezó a hostigar y dañar a las mujeres del lugar. Se dice que quería obligar a una niña de 15 años a irse a vivir con él. Su madre se negó y este asesinó a ambas. Hartas del terror que causaba el farero, un día se organizaron las mujeres del lugar y decidieron acabar con la vida del hombre. Así solamente, quedando 11 personas. Al poco tiempo, un barco de Estados Unidos que iba pasando cerca de ahí, ya que se encontraba buscando submarinos alemanes, los rescató. Era la tripulación del Yorktown, un buque de la marina. Los tripulantes fueron a inspeccionar el lugar y el teniente Kerr se encontró el cuerpo del farero en su choza. Preguntaron a las mujeres qué había ocurrido y al principio dijeron que había fallecido por enfermedad, pero la manera en la que se encontraba el cuerpo no indicaba esa la razón, hasta que dijeron la verdad. Compadecido del terrible relato, omitió en su acta este suceso, ya que creía que estas mujeres y niños habían sufrido ya bastante. Entonces el veredicto fue por defensa propia. Al llegar a tierra a México, a los rescatistas los trataron como lo que eran, unos héroes. Años antes de este suceso, la compañía de guano no estaba recibiendo la cantidad deseada por el guano, ya que era de mala calidad. Además de que los precios del mercado habían caído, y en 1910 la compañía dejó de operar. En ese tiempo, Francia y México seguían en disputa por el territorio, por lo que se sometieron a un arbitraje que dejaron a la Santa Sede. El resultado de la Santa Sede encomendó a Italia. El rey Víctor Manuel III falló en 1931 a favor de Francia, ya que dijo que México no pudo probar que España descubriera la isla antes que Francia, y lo tuvo que retirar de la Constitución. Increíble que la respuesta llegó casi 22 años después. Fue por eso que la Constitución de 1917 retuvo el texto anterior en su artículo 42, pero la isla se excluyó del texto constitucional hasta el 18 de enero de 1934. Luisa Martínez Meras, cartógrafa del Museo Naval de Madrid, cuenta que existen mapas con la misma ubicación que la isla Clipperton, llamada por los españoles Isla Médanos, por lo que esto sustenta que esta isla sí debió pertenecer a México, y que por razones que aún no se comprenden, estas evidencias de los mapas lamentablemente no fueron tomadas en cuenta. Como otro dato curioso, el presidente Franklin D. Roosevelt pescó 2 veces en esta isla, por lo que al entrar la Segunda Guerra Mundial enfocó su atención en el atolón y quiso usarle como base aérea durante la guerra en el Pacífico e incluso en un futuro para la aviación civil. Roosevelt y Ávila Camacho hablaron del tema. Creían que la isla debía de ser de México, con el fin de que México cooperara con ellos. O sea, entre comillas, apoyaría a México a quedarse con el atolón, si los dejaba usarla como base. Y estuvo brevemente ocupada por Estados Unidos, que estableció ahí una base meteorológica y un centro de observaciones. Desde 1945, Clipperton no ha tenido habitantes permanentes. Los únicos que la visitan son patrullas de la Marina francesa, exploradores, aficionados y algunos pescadores. ¿Qué es de Clipperton ahora?
se convirtió lamentablemente en un basurero. Hay grandes cantidades de plásticos y de restos de municiones de la Segunda Guerra Mundial, e incluso existe una plaga enorme de ratas. La isla de la Pasión fue tan codiciada por países líderes, y ahora está en el abandono total. Esta isla nos recuerda que independientemente a quien pertenezca la isla, se debe hacer una ayuda conjunta para salvaguardar la flora y fauna del lugar. Clipperton, la isla que una vez perteneció a México, la isla de los 100. Clipperton, la isla de todos y la isla de nadie.